Cuando hacemos la prostatectomía radical, extirpamos la próstata y tendremos que unir la vejiga con el conducto urinario o uretra. Haremos una costura que con la cirugía robótica es muy precisa y es estanca. Bien es cierto que para facilitar la cicatrización usted tiene que llevar una sonda que nos sirve como tutor de esa cicatrización. Nos va a facilitar una mejor cicatrización de la unión de la vejiga con la uretra. ¿Esa sonda me va a doler? Muchos pacientes vienen con mucho temor. Mire, me hicieron una biopsia y esa noche que pasé con la sonda puesta tras la biopsia me dolió mucho. No quiero volver a llevar una sonda. Mire, después de una prostatectomía radical hay que llevar una sonda de 7 a 14 días. Y le garantizamos que no le va a doler. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una biopsia, la próstata se inflama, lógicamente la hemos pinchado. Llevamos a través de la próstata la sonda está atravesando una zona inflamada y eso produce dolor. Sin embargo, cuando quitamos la próstata, lo que hay es una zona en cicatrización, ya no está la próstata, es una cicatriz y no va a tener usted ningún tipo de dolor. Sí que puede tener algunos espasmos a partir del quinto, sexto, séptimo día y ya le explicaremos cómo se pueden manejar. Básicamente podemos adelantar la retirada de la sonda o dar una medicación para que la vejiga esté relajada y no trate de expulsar la sonda. Pero le garantizamos que no va a tener dolor debido a la sonda tras la prostatectomía radical. Eso depende de muchas circunstancias, pero la mediana es de 2 noches. Usted se puede operar un día, por el turno de mañana, turno de tarde, y lo normal es que esté 2 noches en el hospital, de tal manera que se vaya, pues así decirlo, el tercer día, el segundo día, si imagínese eso, pero un lunes, martes está en el hospital, miércoles por la mañana se ve de alta al mediodía, se va. Se operó un martes, miércoles está en el hospital, jueves por la mañana se va. Perdón, el segundo día se iría a casa. Hay pacientes que hacemos prostatectomías, pacientes muy en forma, pacientes sin linfadenectomía asociada a la prostatectomía, que viven en Valencia y deciden irse al día siguiente. Se puede hacer con absoluta garantía. Y hay pacientes que viven lejos, que acuden a operarse de una distancia mayor de 100 kilómetros, incluso del otro lado de España, o tenemos pacientes que vienen de Latinoamérica a operarse. Esos pacientes generalmente los dejamos en el hospital 3 días, es decir, se operan el lunes, están el martes, el miércoles y el jueves se podrían ir a casa. No mandamos a nadie a casa si no tiene la confianza de que va a estar bien. Por lo tanto, no es solo que el cirujano o que la responsable de la planta, la médico responsable de planta, considere que usted es subsidiario de irse a casa, sino que usted también se sienta con la confianza de que en casa va a estar bien. Su esposa puede dormir en la habitación. En el mundo latino, generalmente nuestros acompañantes, nuestra pareja, nuestra esposa, suele pasar la noche con el paciente y las habitaciones están preparadas para ello. En el mundo anglosajón los pacientes vienen solos y se informa a la familia de forma telefónica. Es una decisión que usted toma. Estará tan bien atendido, esté solo en la habitación o esté con su esposa. Nuestros pacientes después de la prostatectomía radical, el 95% no van a la UCI. A veces operamos en otro centro donde el protocolo de la casa obliga a pasar unas horas en la unidad de cuidados intensivos o de medicina intensiva. Pero generalmente los pacientes se despiertan en condiciones como para pasar un tiempo en la sala de recuperación para después pasar a la habitación. Usted recuperará la continencia, por supuesto. Y lo que estamos viendo es que gracias a la cirugía robótica cada vez más pacientes retiramos la sonda y a los pocos días están continentes. Y hay otros, sin embargo, que se demoran hasta 3-4 meses y esos 3-4 meses tienen que utilizar un pañal. No se agobie, seamos pacientes. Gracias a la cirugía mínimamente invasiva y en especial a la cirugía robótica, la tasa de pacientes que recuperan la continencia es altísima, superior al 95%. Podemos ajustarla por la edad, por supuesto, no es lo mismo la probabilidad de recuperar la continencia un señor de 50 que un señor de 78. Pero aún así, en ambos grupos de edad, la probabilidad es altísima, mucho más si se prepara usted con nuestra fisioterapeuta de suelo pélvico antes y tras la retirada de la sonda, donde va usted a recuperar la continencia antes, si cabe, de una manera más precoz. No es una preocupación. Si le hemos planteado una cirugía es porque pensamos que usted va a recuperar la continencia. Lo que no le podemos garantizar es si es a los 2 días o en 2-3 meses. Muchos pacientes nos preguntan, ¿voy a recuperar la erección? Y si es así, ¿cuándo? La respuesta es muy compleja.
y es multifactorial. La variable que más peso tiene es la calidad de su erección previa a la intervención. Si usted es un paciente que tiene erecciones pobres, con escasa frecuencia, de mala calidad y necesita un fármaco tipo Viagra, Levitra, Cialis para conseguir la erección, evidentemente la probabilidad de recuperar la erección va a ser menor que un paciente que operamos con 50 años con erecciones normales siempre que lo necesita. Esa variable va a tener mucho peso. Después, el tipo de intervención. Si tengo un cáncer de próstata muy avanzado, localmente avanzado, que rompe la cápsula prostática, que empieza a salirse de la próstata, vamos a tener que separarnos muy bien para no dejar células tumorales en el lecho quirúrgico. Vamos a romper los nervios de ese lado de la próstata donde el cáncer se sale. Pero si tenemos una enfermedad organoconfinada, es decir, que hemos llegado en tiempo y forma, hemos cogido ese cáncer a tiempo, hay poco cáncer, está dentro de la próstata y es usted un paciente previamente potente, lo normal es que sí recupere la erección. Hoy en día con la cirugía robótica hemos mejorado significativamente la tasa de pacientes que recuperan la erección después de la cirugía. En cuanto al tiempo, el tiempo también es multifactorial, pero aquí no es tan rápido como la continencia. Hay pacientes que tardan lamentablemente 2 años en recuperarla. La mejora es progresiva, otros pacientes la recuperan enseguida. Tenemos un protocolo de rehabilitación de la función eréctil después de prostatectomía radical, en el que nuestro equipo de andrología le planteará diferentes estrategias y medicamentos para acelerar cuanto antes la recuperación de la erección y una vida sexual saludable y activa. Es obvio que independientemente de que pueda o no recuperar la erección, la rigidez, usted podrá cultivar la esfera sexual e incluso tendrá orgasmos. Y hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que dicen que los orgasmos después de la prostatectomía son incluso mejores. También hay algunos pacientes que se quejan, que dicen que los orgasmos después de la prostatectomía, después de la cirugía del cáncer de próstata, asocian climaturia, es decir, asocian salida, con el orgasmo salen unas gotas de orina, lo que genera disconfort en ellos y en la pareja. Tampoco tenemos una explicación clara y una solución a este problema, pero va a estar aquí acompañado porque nuestro objetivo es que nuestros pacientes que operemos recuperen la erección y una vida sexual activa y saludable cuanto antes. Muchos pacientes nos preguntan, doctor, después de la cirugía, ¿qué viene? Bueno, en la mayor parte de los pacientes curamos al paciente. Esto es un tratamiento con intención curativa. Yo tengo un paciente que ha sido diagnosticado de cáncer de próstata y que es subsidiario de cirugía radical robótica. Le vamos a operar con intención de curarle. Por lo tanto, ahora no es el momento de preguntar si va a necesitar radioterapia o quimioterapia. O por lo menos, si la pregunta me la hacen cuando se ha indicado la cirugía o inmediatamente después de la cirugía, la respuesta es no. Vamos a operarle porque con esta opción vamos a intentar curarle. Y lo más probable es que lo consigamos. Por lo tanto, usted no va a ser subsidiario de radioterapia o de quimioterapia después de la cirugía. Es importante también decir que la quimioterapia no es una opción en primera línea, sino que generalmente en los casos que se necesita algún tratamiento, este suele ser hormonoterapia. Pero repito, la prostatectomía radical robótica es un tratamiento con intención curativa, cuyo objetivo es curarle a usted con esta única línea de tratamiento. La cirugía dura de 1 hora y media a 3 horas, dependiendo del tamaño de su próstata, de la conveniencia o no de quitar ganglios, etcétera, etcétera. Pero a efectos prácticos dura todo el módulo de trabajo. Es decir, se opera por la mañana, usted va a bajar abajo al quirófano, se le va a acondicionar, se le van a poner las vías, se le va a inducir la anestesia, vamos a trabajar, se le va a despertar, va a pasar a la sala de reanimación. Por lo tanto, a efectos prácticos para su familia, tiene usted que saber que la cirugía dura o toda la mañana o toda la tarde. En cuanto la cirugía acaba, el cirujano suele llamar por teléfono a la habitación. Por lo tanto, recomendamos a los acompañantes que una vez que el paciente va a quirófano puede salir del hospital, pueden darse una vuelta, pero a partir de las 2 horas es bueno que estén en la habitación con su ordenador, su libro, porque les llamaremos por teléfono cuando la cirugía acaba. El paciente sube a la habitación horas después, porque pasa unas horas en la sala de despertar, en la sala de reanimación. Usted no tendrá dolor, se despertará, estará en una sensación un poquito desconfortable, estará un poquito la sonda, solo los primeros minutos,
A veces puede tener sensación de querer hacer de vientre, pero no se preocupe porque habrá un equipo de anestesia preparado para que usted, su despertar sea confortable. Llevará unas bombas de medicación analgésica para que usted no note absolutamente ningún dolor. Yo recuerdo cuando me operé que la sensación fue como un poquito de resaca, ¿de acuerdo? No en vano se utilizan drogas que mantienen al paciente muy relajado y esas drogas tardan en lavarse unas horas, que son unas horas en las que el paciente está un poquito aturdido, pero en ningún caso va a tener usted dolor o una sensación de malestar importante. Su primer día después de la operación, digamos que se opera un lunes, el martes estará francamente bien. Tendrá algunas mínimas molestias en las heridas, generalmente las tripas empiezan a moverse. Usted le recomendaremos que se mueva. Para ello lo primero es incorporar la cama tiene unos botones que se convierten en un sillón y de ese sillón pasa usted al sillón de la habitación, sillón donde ha estado el acompañante. En los movimientos, los trasiegos tienen que tener cuidado de no pegarse tirones con la sonda. La sonda se puede mover, lo que no puedes es pegar un tirón importante de la sonda. Recuerda que la sonda facilita la cicatrización entre la vejiga y el conducto. Pero vamos, esto es una cosa de sentido común. Y acto seguido, cuando esté 10 minutitos sentado en el sillón, podrá levantarse y pasear. Incluso a las 24 horas de la cirugía puede ducharse. Puede usted con su acompañante pasar a la ducha. Tenga en cuenta que la sonda, la bolsa de recolección de la orina y los apósitos son todo de plástico, así que se puede mojar una vez que se haya duchado, se haya enjabonado. Llama usted a las enfermeras para que le cambien los apósitos y le hagan la cura. Es decir, el primer día de la cirugía va a ser un día en el que los pacientes generalmente dicen: doctor, me encuentro francamente bien, y alguno incluso demanda irse ya a casa. No en vano, esto es cirugía mínimamente invasiva, en la que le vamos a hacer 5 agujeritos en la barriga, 6. Por lo tanto, no va a haber dolor y no va a tener una sensación de tener que estar postrado en la cama. Tras la intervención, usted llevará una medicación ajustada por el equipo de anestesia. Esa medicación suponen, en líneas generales, analgésicos. Analgésicos para que usted no tenga dolor y su recuperación sea lo más rápida posible, con una experiencia grata. No es necesario, no es imperativo el uso de antibióticos. Los antibióticos se utilizan antes de la operación a modo de profilaxis. En algunos pacientes que nos quedan dudas, prorrogamos esa profilaxis a tratamiento, es decir, si se llevan a casa con un tratamiento antibiótico. En el alta ajustaremos esa medicación por la responsable de planta en función de su estado general. Reintroducirá usted su medicación habitual, muy importante reintroducir su medicación habitual, y por nuestra parte añadiremos paracetamol, ibuprofeno o nolotil. En el caso que se haya hecho una linfadenectomía tendrá que aplicarse el Clexane unos 15-21 días. Las grapas que se ponen para juntar la piel o las sondas se retiran, como hemos dicho en alguna pregunta previa, a partir del 5º o 7º día. Normalmente en Urosalud recomendamos retirar las grapas y la sonda el mismo día, y lo podemos hacer el día 12, el día 13, el día 14 después de la intervención. Si usted a partir del día 10 empieza a notar intolerancia a la sonda con algún espasmo, bueno, puede avisar a enfermería y podemos adelantar la retirada de la sonda. Son contadas las ocasiones en las que no conseguimos hacer un empalme perfectamente estanco, en el que tenemos que prorrogar a 21 días la sonda, pero muy contadas ocasiones. Lo normal es que a partir del 7º o 8º día, en función del estado del paciente, estemos aptos para retirar grapas y sonda. Esa retirada se puede hacer en nuestra consulta de enfermería por parte de Paula, que es una enfermera experta, o la puede hacer en su ambulatorio con las recomendaciones o el vídeo que Paula le va a entregar.